Bien, yo creo que ahí ya estoy grabando. Bueno, chicos, Sí. bienvenidos a esta clase. Ya estuvimos hablando hace poco sobre distintos tipos de instituciones culturales, tanto relacionadas a las artes como no. Así que por eso hoy traigo una invitada muy especial para mí, una amiga también. Ella es Caro para mí, es licenciada y profesora en dibujo y grabado. Ella estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de La Plata y hoy actualmente trabaja como curadora en el Museo Municipal de Artes Visuales de Trelew, de Chubut. Así que la invité para que nos cuentes un poco cómo se maneja el museo, en qué condiciones trabajan. Me gustó particularmente seleccionar este museo porque depende de la municipalidad, por ende es un ente gubernamental y tiene sus particularidades. Así que, bueno, bienvenida, Caro. Nada, te invito a que abras el micrófono, que te presentes. Bueno, muchas gracias. Sí, un gusto, un placer estar conectados también desde este lado y después de compartir también contigo, no solo como en eventos y demás, sino también como artista en nuestro museo. Así que un placer. Gracias, sí, Y sí, un bueno, en placer, verdad hemos los saludos. trabajado juntos. Sí, 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 es verdad. Bueno, Caro, para empezar te quería preguntar un poco sobre cómo es el museo, cuántas personas trabajan en este lugar y si nos querés contar un poco cómo funciona y cómo es depender de la municipalidad. Bueno, en el museo normalmente tenemos un plantel fijo de 8 personas, ¿sí? Normalmente se dividen por semana y por horario. Obviamente, como dependemos del Estado, es un horario de 6 horas, ¿sí? Cada empleado, cada compañero o compañera, en este caso, porque somos más mujeres que hombres. Y como abrimos todos los días, de lunes a lunes, o sea, lunes a viernes, sábados, domingos y feriados abre, tenemos el personal de la semana y el personal del fin de semana. Básicamente es eso y todos manejamos la misma información, tanto en el museo como para las guiadas cuando hay una muestra, entre otras cosas. ¿Sí? No sé qué más me habías preguntado. Bien. Sí, no, y a partir de ahí te quería preguntar, justo estábamos hablando antes de empezar la grabación, un poco sobre cómo es tener el respaldo legal para un museo. Entiendo que ya funcionaba como museo hace algunos años, vos me dirás bien hace cuánto, en relación a la municipalidad, pero recién hablamos sobre cómo es estar avalado por Nación también, cómo se hizo esa gestión. Bueno, este museo funciona de 1994 como museo de arte, ¿sí? Poniendo en contexto un poco, es un museo que se creó porque no había museo de arte en nuestra ciudad y el Museo Leopoldo Leonardo Misetti, que estaba justo en esta ciudad ya viviendo, lo propone justamente al Estado. ¿Por qué? Porque era del ejército anteriormente y hasta hace unos años, digamos, en este contexto. El edificio es de 1902, entonces, al ser un edificio antiguo, también tiene su mantenimiento, ¿no? En teoría, el museo, como museo, empieza a funcionar en mayo de 1994, o sea, este mayo cumplimos 27 años, pero en los papeles no figuraba como museo, entonces en el 2021 se presenta al Consejo que sea una entidad declarada como Museo Municipal de Artes Visuales. Y a raíz de toda esta historia del ejército, comenzamos el año pasado con esta campaña de que se postulara también a nivel nacional para aparecer, porque no aparecía como un museo. Así que bueno, también eso sí ya fue más sencillo la inscripción porque ya estaba avalado a través del Consejo de nuestra ciudad como un museo, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, bueno, tuvo todo un proceso, porque por ahí uno no lo conoce porque dice, bueno, ya está en el museo y nos quedamos con eso, pero históricamente no tenía ningún papel que lo avalara. Me encanta. ¿Sabes qué? Algo que me gusta de este museo es que tiene una estética que viene desde los galeses, que son una colonia que se asentó en la zona. Esto creo que los chicos no saben, pero Trelew particularmente tiene esta cosa híbrida entre las estéticas galesas y un poco de su idioma también, su lengua, con la cultura originaria. Me parece súper interesante eso.
que no es algo que sucede en todas las ciudades de Argentina, ¿viste? Yo voy a ir compartiendo un poco la pantalla, así vemos un Dale. poco el museo. Sí, en realidad es O por lo que menos su Instagram. tiene una arquitectura veneciana, eh, victoriana, y el arquitecto fue francés. Es una mezcolanza de todo un poco. Pero, por ejemplo, la viga que tiene el museo afuera, la guarda, es regalesa. Y después la Glorieta y el Turismo son los edificios que son de 1900. Son de los más antiguos de Trelew, junto a la estación de trenes, que ahora es el Museo Pueblo de Luis, y la capilla Tabernáculo, que es está ubicada acá en el centro de nuestra ciudad. Que esos son de 1880, pero lo que sigue son estos tres edificios o construcciones, ¿no? Y ya después lo que es el piso, los radiadores y la iluminación se hizo en 1994 con la aparición de este museo junto al País Vasco, que hubo ese ingreso de dinero. Eh, Ujú. no sé si ¿Sabes te que salta sí? el- Ah, no, no, te iba a preguntar con esto de que si bien el museo se llama Museo de Artes Visuales, lo que me gusta también es cómo viene abriéndose y recibiendo otro tipo de propuestas culturales. Por ejemplo, un poco estoy viendo que han presentado libros que se relacionan con la literatura, poemas, así también como proyectos de fotografía, hay coros también, vi algunos coros. ¿Querés contarnos un poco eso, cómo, Sí, desde qué momento, si sabés capaz, desde qué momento se abrió o cómo abordan esta transdisciplinariedad? sí, en realidad fue siempre un museo multidisciplinario. eh, por ahí los anteriores curadores también se basaban mucho, ¿no?, en las bellas artes, muy, muy ligado a las bellas artes estructuradas de lo que estudiamos nosotros. Digo que no entraba tanto por ahí la fotografía, pero sí se hacían varios conciertos y algunas presentaciones de libros, ¿sí? Con respecto a lo que se fue modificando en este museo fue que sea un museo activo, ¿sí? Que no solo participen en las exposiciones una vez al mes, sino que también haya un final de mes con un conversatorio, una guiada, donde veas al artista, puedas conversar con él, que eso se implementó ya en los últimos 4 años. También, bueno, se hacen conciertos, se hacen presentaciones también de discos, se hacen, bueno, en esta de las presentaciones de libros se suele también acompañar con música. Eh, en esto de eso, de museo activo, también se empezaron a hacer actividades para la comunidad, donde, por ejemplo, si expone un tallerista, un artista collagista, se haga también un taller de collage. Si expone un artista visual de acuarela, se haga un taller de acuarela. ¿Sí? Para todas las edades, para peques, para grandes. Si hay escuelas también que tengan alguna actividad, como ahí estás mostrando. No que haya un evento específico, sino, por ejemplo, las escuelas también vienen todos los meses, obviamente a partir de marzo, que es donde se reactiva la escolaridad, pero bueno, buscamos que no sea que se abra solo el día de la inauguración y que después venga el turista, sino tener actividades para nuestra gente, para la gente del valle y alrededores, y que también acercar la obra, que también esto que te comentaba de que el Museo de Arte, que es un formato que se expande afuera del museo, como para invitar a la gente y que venga al museo y que no tenga que entender del arte, ya sea visual, sonoro, bueno, en general. También nos han llegado propuestas de teatro, que también lo estamos ampliando en ese momento, en este momento con esa actividad. Y, y eso, que se acerque y te puede gustar o no, pero no limitar al público, ¿sí? Con esto de que antes no tenías que saber de arte y demás para entrar al museo, no, eso ya como que romper con esos esquemas que ya son bastante antiguos, ¿no? Sí, ya de por sí me gusta la definición que traes sobre las bellas artes, que tiene que ver más con la época del Renacimiento y demás, que ya no, ya son justamente bastante concepciones viejas. Me gusta también que traigas el concepto del museo vivo, que tiene mucho sentido, sobre todo cuando trabajamos con patrimonio, patrimonios culturales, materiales, que termina siendo como un repositorio o un lugar de guardado solamente.
Creo que está bueno y es interesante esto de plantear el trabajo con el territorio y las personas que viven en ese sector. Mencionabas un poco sobre los proyectos de teatro, música y literatura. En ese sentido, ¿ustedes suelen estar abiertos a proyectos? ¿Las instituciones se suelen acercar a ustedes? ¿Ustedes hacen invitaciones al público? ¿Cómo es esa relación? Sí, a todo, sí, a todo. En realidad somos de proponer, de invitar y también nos proponen distintas cuestiones. En realidad con esto de presentaciones de libro, normalmente podemos tener una presentación de libro a veces por mes o a veces cada 2 o 3 meses o dos en el mes. Por ejemplo, hace poquito, el sábado pasado, participó un escritor que es Mauricio Soler, que va a estar en la Feria del Libro ahora la siguiente semana, y después en La Plata. El 1 de mayo va a estar en la Feria del Libro y el 2 de mayo va a estar en La Plata, ¿sí? Eh, Así que bueno, fue como un anticipo a la Feria del Libro que se va a dar en Buenos Aires. También en esto de Museo Activo, justo también llegan las chicas del Jornada, llegaron acá, no sabía, pero bueno, el Jornada es un medio acá local que suelen venir también a hacernos entrevistas, y bueno, y ellos también nos difunden un montón lo que son las actividades. Eh, Después, bueno, también se ha presentado, que te comentaba, cortos, donde se han presentado los bocetos en las paredes, y después viene el músico y presenta justamente los temas que se van a ver en ese corto, ¿sí? Y después con esto de teatro nos presentaron también la propuesta de un unipersonal, también para hacerlo acá en el museo. Pero bueno, nosotros tenemos mucho presente esto de que al ser del Estado, que sea todo libre y gratuito. El tema es que estoy grabando la llamada, ya en 10 minutos, sí, 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 porque voy a tener 10 minutos de humor, eso es lo que pasa, porque está grabando la entrevista acá virtual. Sí, sí, sí. Justo, perdón. Porque a veces pasan. Y No, está bien, aclarémosle a los chicos, Caro justamente ahora está en el museo, está en su horario de curadora, está en su rol de curadora, así que no, no hay problema, vamos a seguir más, no hay problema. dale. Sí, no, ahí les dije que bueno, que tenía 10 minutos más por lo menos, porque no les había avisado que estábamos grabando. Bueno, y en estas propuestas de esto, de un teatro que está buenísimo, que venga la gente a ver, pero nosotros, nuestro método es no cobrar la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser, por ejemplo, la colaboración. Y todos entendemos el esfuerzo que es presentar algo. Entonces, por ahí existe este espacio que es el Centro Cultural, que está ubicado acá a 4 cuadras del museo, que tiene ese espacio para 100 personas donde pueden ir y también presentarla de otra manera. Pero bueno, acá lo que queremos es que sea para todo el público. Entonces, por ahí eso es lo que puede sí causar un tema nada, de información, viste, cruzada. Entonces, no, por ahí hacemos esa propuesta de que está abierto al público, pero bueno, que sea para todos y todas, ¿no? Que sea libre y gratuito siempre. Y si no, bueno, se tiene que acordar algo justamente antes con el municipio y que eso se pueda hacer gratuito, ¿sí? Como hemos también hecho otras actividades. Sí, y está bien, y tiene sentido incluso con la mirada política que toman desde el museo, me parece súper válido esto, de que al ser un espacio público se pueda usar de manera pública y en ese sentido también gratuita, me parece súper válido. Sabes que te iba a preguntar un poco de cómo, porque a esto, yo sé que hay un instituto de formación docente artística, que es la número 805 en Trelew, que también es un instituto de nivel superior que depende de la provincia y que es gratuito. ¿Ustedes han podido trabajar de manera conjunta en algún proyecto? Sé que algunos estudiantes por ahí van y exponen, empiezan como su experiencia profesional artística en el museo, eso cómo conviven ambas instituciones, cómo se relacionan. Sé que reciben a sus estudiantes, sus formadores. Sí, sí. Bueno, eso siempre estamos en proceso de continuas actividades para trabajar con ellos. Nosotros obviamente acercamos nuestra propuesta de que puedan acercarse al conversatorio, que por ahí conocen a los artistas, ven el rol que tiene el artista hoy en día, que también tiene otros trabajos, obviamente, porque está difícil vivir solo de eso. Pero bueno, en los últimos 3 años nos fuimos acercando todavía un poco más.
no solo en exposiciones que venían a presentar, la última, por ejemplo, fue de Mayra Fuentes en febrero, que ella se recibió con la exposición porque eligió el museo. En realidad tiene toda una historia, ella, por ejemplo, que vive en un barrio acá lejano de edificios que nosotros no conocemos, que es Las Mil, pero quería que acercara a esa gente también al museo, porque las profesoras por ahí le decían, ¿por qué no haces la exposición allá? Y ella hizo una proyección, pero la exposición quería hacerla acá. Entonces, que esa gente, digamos, su gente viniera también al museo y acercarla de otra manera, y se recibió ese día en la inauguración en febrero. Y por ejemplo, ya hace 2 años estamos trabajando con las Semanas de las Artes, que tiene también una locación que es el museo. No solo en la facultad, por ejemplo, también la Universidad de San Juan Bosco, sino también el museo, donde también el año pasado tuvimos 3 días seguidos entre charlas, conferencias y demás. Sí, me gusta. Recién decías el barrio este, las creo que estaba hablando de las 1000 viviendas, y para los chicos les cuento que es un barrio bastante alejado del centro de la ciudad, y que eso implica que los familiares de esta chica se acercan a una institución cultural como es el museo, y lo que eso significa. El museo sigue funcionando como un lugar legitimador para artistas, así que me parece muy buena también la oportunidad de acercar a otras personas a este lugar artístico, creativo y, como bien decís, un lugar vivo. ¿Sabes qué? Estaba viendo un poco los flyers y estaba viendo también sobre la Semana de los Pueblos Originarios. Nosotros en esta cátedra abordamos un poco sobre el tema de la identidad, sobre el territorio y demás. También los chicos vieron en materias previas sobre la relación entre la música y la identidad de la música autóctona. En ese sentido, también hay agrupaciones que hablen sobre estas temáticas, brinden charlas, conferencias. Hay artistas también que se identifiquen como de los pueblos originarios. Sí, nosotros trabajamos, como te había mencionado antes, con varias ramas que también dependen del municipio, entre esas está pueblos originarios, sí que justamente ahora el que lo está, digamos, por primera vez un lonco que lo está llevando, que es Laureano Huanquilaf, siempre me cuestan los apellidos. En realidad él estaba primero acompañando a Milton Flint, que era un abanderado de los pueblos originarios, pero que no pertenecía como a una comunidad. Y bueno, ahora que está Laureano, también se abre por ahí un poco más el panorama a que se acerquen también otras ramificaciones que por ahí no conocemos, porque nosotros los que tenemos cercanos a pueblos originarios, mapuches o tehuelches, la mayoría los conocemos, a los que se acercan, digamos, porque también en la semana o ahora en lo que fue abril o por ahí en octubre, se posicionan en la plaza, pero también a veces afuera acá del museo, todo ese día, dependiendo del último día de libertad, sí, con sus artesanías entre tela, madera, sí, principalmente. Y como venimos trabajando, más allá de que no había antes una Secretaría de Pueblos Originarios y ahora sí, el museo siempre estuvo como cercano a eso, o a esas actividades, y hemos también invitado a artesanos o artesanas a exponer lo que hacen también en el museo, que más allá de que expongan artistas o futuros profesionales, también exponen artesanos o artesanas, porque sabemos que también tiene todo su cuestión energética y aurática y demás, pero creemos que también se puede exponer en el museo, más allá de lo ancestral, ¿no? Pero creo que hoy en día hay que romper también con varias estructuras porque si no, nunca se va a considerar eso como arte, por no estar en el museo. Entonces entra esto de arte, artesanía, que también es otra cuestión a trabajar. Y bueno, ha expuesto también Juan James, que también es en nuestra ciudad, digamos que él era como mucho de estar fuera del museo y también lo hemos invitado a exponer, entonces también estuvo abierto a estar en el museo, que eso está buenísimo. Y con esto de las charlas que te salta ahí en charla abierta, se invitó a la comunidad a charlar, pero usar el museo como institución, como espacio, eh, y no como debate artístico, ¿sí? Es como también su otro espacio para que lo sientan propio, ¿sí? Entre otras actividades que se vienen haciendo ya hace años porque usan el museo
nuestra sala, que es la sala de patrimonio, que tenemos más de 300 obras, dicho sea de paso, y la utilizamos también a veces para que ellos expongan ahí y a veces están 4 o 5 días exponiendo lo que hacen y la gente los pueda ver, vender y demás. Claro, me gusta, me gusta, me gusta. Y sabes qué, ahora que te voy escuchando, yo sé que vos también sos docente, docente de arte, de dibujo. Y volviendo al tema de la música, quería preguntarte cómo sentís que se relacionan esos dos mundos, estos dos tipos de lenguajes entre el dibujo, las artes visuales plásticas y la música. ¿Cómo sentís que conviven? No solo en el museo, sino vos como docente, en el taller, que es un taller no formal, entiendo. ¿Cómo lo vivís como profesional en las artes? Bueno, para mí la música es vital en los procesos, no solo de producción, sino también cuando uno da clases, porque nada, uno busca que también el alumno o la alumna se inspire, y un momento hay de charla, de conexión y demás, pero hay otro momento que uno se expande y obviamente quiere producir en un momento de calma, la música puede ser lo que sea, ¿no? No es que solo escuchamos Mozart o Beethoven en una clase, ¿no? Puede ser muy múltiple, múltiple. Y a su vez en el museo también es muy importante, más allá que el museo esté en silencio en la semana, que es lo que por ahí se busca para no por ahí llevar por un distinto camino al espectador, pero en las inauguraciones es muy importante, ya sea música de estéreo, digamos, no de un parlante, o invitamos a músicos que tengan que ver con la obra que se expone. Por ejemplo, en una obra se expone algo que tiene que ver con el silencio, con la nada y demás, ha estado un flautista. Después hemos tenido eventos que tenían que ver con los galeses, ha estado una descendiente de galés tocando el arpa. Después ha estado también el coro de galeses, el coro municipal, cierres de talleres de música. ¿Por qué? Porque el museo, al ser todo de madera o una especie de urno, tiene muy buena acústica. Entonces también es muy requerido, ¿sí? Por ejemplo, no se usa micrófono acá. No es necesario el micrófono. Esa es la ventaja. Obviamente que si vas a usar un instrumento, por ahí una guitarra y demás, hay que ponerle micrófono, eh, pero no es necesario, por eso es muy requerido. Y además que siempre está vestido, digamos, siempre tiene obra, entonces el músico obviamente le gusta mucho eso. Después los pisos, que también, bueno, acá se ve un poco del parqué, como que es todo muy estético. Entonces, más allá de nosotros invitar músicos, los músicos nos requieren también para conciertos. También se hizo un concierto de cuerdas, uno de los que tenés de eventos ahí en el Instagram, que hay como 6 o 7 con cello o violonchelo también, que se hizo una presentación. Se hizo una clase abierta de música también, 1 o 2 clases abiertas de música en el museo, donde podía venir la gente y como que se hacía como medio un diálogo un poquito con el público, después de que ellos tocaban. Bueno, se ha hecho esta presentación de un corto que vino el artista también a tocar lo que había presentado. Pero siempre, por ejemplo, en una presentación que ocupa 5 minutos cada artista hablando, si viene un artista musical pueden ser 5 o 10 minutos, porque después, nada, la gente se dispersa, entonces el foco se pierde y tampoco está bueno tener a un músico que esté ahí con 5 personas, digamos, como que se dispersa la gente, entonces ahí eso es lo de la clase que te comentaba. Nada, salió así como re improvisado y re bien. Siempre tenemos un público, digamos, que puede ser desde 15, 20 personas en lo que son estas presentaciones a 40 personas. Manejamos un máximo por el cuidado de la obra. Ahora las inauguraciones últimamente pueden haber 100 personas y también te da un poco de miedo porque por ahí si tenemos esculturas y eso, viste, estar pendiente, que la gente, viste, parece un boliche, que te vas chocando y demás, entonces por ahí a mí me da un poco más de miedo cuando hay mucha gente, pero bueno, nada, está bueno igual. Claro, y en esas ocasiones cuando vos decís que hay muchas obras en el medio, ¿existen personas que se encarguen de mediar entre las obras y el público? O sea, que indique por dónde sí y por dónde no. ¿Cómo lo abordan eso? Sí, en realidad siempre estamos acompañadas, somos 2 por turno por lo menos, como para guiar a las personas, estar viendo, bueno,
ponete un poco más lejos de la pared, porque uno pone las sillas, pero la gente se mueve, obviamente. Ha pasado en otros momentos que la gente se apoyaba en la pared y es como, estás en un museo, entonces se entiende que no tenés que hacerlo, pero a veces digamos, las cosas que uno da por entendido, el otro no las entiende, entonces hay que explicarlo. Y no nos gusta tampoco poner no apoyarse, el no nos gusta, entonces como que preferimos decirle que, por favor, nada, respete lo que hay, digamos, porque normalmente siempre se le aclara igual a todas las personas que quieren hacer un evento que mientras que se cuide, lo que esté expuesto está, digamos, todo bien, pero bueno, que se entienda que nosotros estamos al cuidado de la obra, ¿sí? Sí, y en relación, volviendo al tema del museo, recién vos mencionabas un poco lo que es estábamos charlando sobre el Instituto 805, hablamos sobre la Universidad San Juan Bosco. En este sentido, ¿hay como un circuito cultural donde esté inserto el museo? Digo, ¿hay otras instituciones a la cual visitar, acceder, proponer actividades? ¿Cómo lo ves eso hoy? Sí, teníamos otras galerías privadas, Distrito uno, pero por ejemplo que yo también estuve ahí de curadora un año, pero bueno, es una galería que se hizo ahora fundación y que por ahí no tiene este hábito de la continuidad mensual como se hacía antes. En ese momento se abría una vez por semana y ahora sigue virtual y está haciendo residencias, como que cambió su formato. Sigue, pero como más como residencias, porque al ser privado tienen esta ventaja de no tener que, por ahí, la necesidad de tener abierto o de que ingrese dinero, ¿sí? Digamos, como que está más libre en ese aspecto. La menciono porque está bueno igual para que después, si la quieren chusmear y demás. Después, con respecto a los otros institutos, tenemos el Centro Cultural, que nosotros parte de la obra que pasa por el museo, después por ahí la agrupamos dependiendo la obra de cada artista, que una de las que llevamos fue de territorio con tres artistas, en realidad una fotógrafa que es eh, ay, se me fue, Bratin, Alejandra Bratin, ella fue también cronista, bueno, fue de todo en Buenos Aires para Crónica, para La Nación y demás. Después Adrián Pandolfo, que es grabador, y después Alejandra, bueno, una artesana de Madrid, y la unimos como más territorio para llevar a cultura, o sea, se hace como un estudio. Y ahora estamos tratando de amplificarlo de cultura y que hayan otros artistas que por ahí ya pasaron anteriormente en el museo o no, y también que haya exposición de los talleres que se hacen en cultura. Después está el Centro Cultural por la Memoria, ¿sí? El provincial, que ahí también llevamos obra, más allá de lo que haya de obra ahí. Por ejemplo, ahora hay una exposición sobre la dictadura, pero nosotros tenemos algunas fechas, por ejemplo, después llevamos una obra de Ariel Testino, que es pintor, que estuvo acá exponiendo de Inagotable Rawson, que se va para allá. Después trabajamos con Blest, que es el viejo molino de Trelew, que ahí también llevamos obra. Otra obra que obviamente puede estar más cómoda en un espacio donde hay olores, que hay comida, y hay otra frecuencia de público porque hay eventos. Y después con este programa de Museate también llevamos obra a distintos espacios municipales o comercios. Está Desarrollo Humano, con el que trabajamos en conjunto también con políticas inclusivas, está Protección de Derechos, está Producción, está la Oficina de Empleo, donde también tenemos cuadros mientras que la gente hace las capacitaciones, y después comercios privados, concesionarios de auto, y ahora estamos potenciando esto de que nuestra obra empiece a volver, digamos, porque son contratos de 6 meses, pero volver con el patrimonio y empezar a invitar artistas vivos y que quieran llevar su obra también ahí y que sea como un lugar, en vez de tenerlo en tu casa, depositado ahí, que tenés 30 cuadros, que lo puedas llevar a un lugar y que de última se vea ahí y así te conozcan. La gente que entra, ya sacás la obra y es una excusa también como para que te vean también desde otro público que capaz también quiere comprar obras, ¿sí? Sí, me gusta también el gesto de poder movilizar la obra solamente, o también, mejor dicho, para que otra persona pueda reflexionar a partir de las obras. Eso está buenísimo también. Sabes que para ir cerrando, la clase pasada con la profe Renata, que es profe en danza, le preguntaba si tenía algún tip a la hora de gestionar proyectos culturales.
culturales y educativos en relación a las artes. Así que te quería preguntar a vos si pensás algún tip, alguna idea, algo que le quieras recomendar a los chicos. Los chicos próximamente van a estar pensando en sus propios proyectos culturales interdisciplinares o transdisciplinares. Y por ejemplo, con la profe Rena hablamos un poco de pensar a quiénes van dirigidos los proyectos, cómo articular los lenguajes artísticos, de qué manera cada lenguaje influye en el otro, si uno es a partir del otro o si dialogan en el proceso. En ese sentido te pregunto a vos, ¿cómo pensarías vos o qué tips le darías a los chicos para pensar un proyecto de este estilo? Bueno, seguro que tips deben estar más modernizados ellos que yo soy bastante vintage con muchas cosas. En realidad me gustan mucho los proyectos venderlos en persona, porque estoy hablando cuando hablo del Estado, ¿no? Podés ir con el proyecto escrito, pero siempre el que te conozcan, que sepan lo que haces y demás va a influir, ¿sí? Ahora, si es para algo online, a mí me gusta mucho esto que mencionabas vos del territorio, ¿no? Siempre enfocarse al territorio del lugar porque yo te puedo querer vender un montón de cosas, pero es como que yo te quiera vender, poner una escultura acá gigante afuera que sea abstracta y demás. No le va a llegar al público, ¿sí? Entonces tiene que ser siempre para mí que tenga que ver con la raíz del lugar, eso principalmente. Después vos podés vender itinerantes, que yo había visto la entrevista de la otra curadora que tuvo en tu canal, que también me dejó como un montón de cosas para pensar en esto de las itinerancias, de que sea algo movible, que lo puedas vender, digo, hoy con un día, con cómo está todo, poder venderlo, digamos, abstractamente, si se puede, y que no sea también para un espacio específico. Sí pensar en la gente que está, en los que lo habitan, pero no en el espacio. Entonces, que sea adaptable a cualquier espacio. Yo creo que eso ayudaría mucho a venderlo. Y bueno, esto de si podés hacer algo en vivo, llevar el proyecto, pero que te conozcan, para mí la parte sociable es muy importante en cómo llegas al público. No sé, se me ocurre. Si querés mandar hasta un video, también. Coincido con vos en eso de trabajar justo con las personas que están alrededor del lugar donde se va a realizar, porque, por ejemplo, los invitaba a los chicos a pensar en, por ejemplo, cómo un colegio y los estudiantes de un colegio conviven con el barrio y cómo también se pueden crear un nuevo público desde ahí, ¿no? Pensar, por ejemplo, si voy a dar un taller, una charla, que también es una charla cultural, o no sé, presentar una obra de teatro, un concierto musical, vientos, guitarras, cuerdas, lo que sea, está bueno pensarse en el lugar y además a quiénes va a influir. Por ejemplo, si lo pienso en un colegio de nivel primario, está bueno pensar en qué familiar, qué tipo de familia se va a acercar, si es que se van a acercar, si es abierto al público del barrio, cercano, o es solamente los otros cursos del mismo instituto. Me parece que está bueno y coincido con vos. Así que bueno, Caro, la verdad que un placer tenerte con nosotros. Me gusta que nos estés contando sobre tu experiencia, lo que venís haciendo. Se nota mucho tu rol de curadora, de cómo vas pensando los proyectos desde la música a la relación con el video, con la foto, con el grabado, la escultura, los dibujos. Me gusta toda esa relación que venís haciendo. Así que por mí un placer tenerte con nosotros y espero que a los chicos también les nutra mucho tu experiencia sobre todo viniendo desde las artes más visuales en general, siento que a los chicos le puedes hacer ver otras maneras de crear proyectos y en relación ellos desde la música y vos desde las artes y desde tu rol como curadora en un museo que depende de una municipalidad que no es menor también ese detalle. Así que por mi parte agradecerte, no sé si querés decirnos algo más antes de despedirnos. No, gracias a ustedes que les sirva la entrevista. Después, si quieren eso del contacto bueno, el museo es MMAB Trelew, el mío cualquier cosa es electric.sauce, por si tienen dudas o consejos o lo que sea, que puedo ayudar, obviamente. Simplemente, si no, también chusmear está buenísimo. Y bueno, esto de abrir también otros proyectos, como vos decís, también las herramientas que le van a dar también a los donde trabajen, que es lo principal para que se pueda con poco hacer mucho,
Sí, eso es lo principal. Genial. Bueno, gracias, Caro. Quédate un segundo ahí, yo voy a detener la grabación ahora. Dame un segundito.